Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amigos? Un abrazo muy cálido, un saludo muy afectuoso de Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy a estudiar para esta época de fin de año, donde nos acercamos a la Navidad, a la gran conmemoración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin importar si nació o no nació en esta época. Es cierto que no nació en esta época, pero bueno, se celebra, la humanidad la celebra. Y como decía alguien, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. El que celebra la Navidad no juzgue al que no la celebre, y el que la celebra no sea juzgado por el que no la celebra. Cada uno esté convencido en su propia mente. Aprovechemos el tiempo y el fervor religioso, la época de festividad, que es una época de amor, de encuentro familiar, de sentimiento, afecto, reconciliación y paz. Y Jesucristo es nuestra reconciliación, Jesucristo es nuestra paz. Y vamos a mirar entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la fidelidad y en el cumplimiento irrestricto de la palabra de Dios, de todas las promesas de nuestro Rey, vemos en esta porción de la palabra, podemos mirar que los tiempos del Señor son siempre oportunos. El Señor no llega tarde. Recuerde que Él envió la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo en las cosechas. Si en noviembre se sembraba el trigo, al sembrarla el Señor enviaba la lluvia temprana y a su tiempo. Y para la cosecha, aproximadamente en marzo, enviaba también lo que llama la lluvia tardía a su tiempo. Por eso dice, enviaré la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Si se enviaba fuera de ese tiempo, no había cosecha. Los tiempos de Dios son oportunos. Recordemos que Gálatas 4:4 nos dice que llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Entonces, el tiempo del Señor, ya el Señor lo había dicho por boca de Moisés, el profeta, en Deuteronomio nos dice que Dios enviaría a un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18:15
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15, y el versículo 18 nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como a ti, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios estaba anunciando, ese profeta como Moisés, que Dios pondría sus palabras en su boca. A él era a quien teníamos que decir. Él dice: escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Jesucristo dijo: de mí habló Moisés. Y entonces Dios promete el Salvador, porque el pueblo estaba en medio, siempre vivió en medio de gran opresión, en medio de gran lucha, en medio de gran dolor y angustia. Y en medio de todo esto Dios promete un Salvador. Vamos a mirar en Mateo capítulo 18, 1:18, que nos dice el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vamos hasta allí, en primer lugar, a mirar el nacimiento sobrenatural, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice allí el evangelista Mateo que María estaba desposada con José. Se trataba de un compromiso contractual, era una promesa de matrimonio. Primero se hablaba del compromiso, luego ese compromiso pasaba al desposorio y era la firma de un contrato que tenía una fuerza vinculante y solo podría destruirse por medio del divorcio. En el desposorio se firmaba ese contrato. El novio llevaba un regalo, llevaba un odre de vino, y el padre de la novia ponía la dote. Luego se tocaba el shofar y el novio le decía a la novia: voy a la casa de mi padre a preparar lugar para ti, para que donde yo esté, estés tú también. ¿Recuerdan esas palabras? En Juan 14 nos dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estéis vosotros también. Y volveré a vosotros y os tomaré a mí. Si no fuera así, yo no os lo diría. El Señor se fue hace 2000 años a preparar lugar para nosotros. Esta palabra, ¿por qué la dice? Porque Jesús estaba hablando a su novia. ¿Cuál es su novia? La iglesia. Fue a preparar lugar. Entonces, el novio iba después de firmar el contrato, tocaba el shofar, se tomaban el odre de vino, celebraban y se iba, y le decía a la novia: voy a preparar lugar para ti. No se mandaban invitaciones porque nadie sabía la fecha del matrimonio. Era el padre el que decía cuándo estaba listo el lugar. El padre era el novio. Cuando el padre del novio veía que el lugar donde iban a vivir estaba ya listo, le decía: puedes ir por la novia. Y él regresaba y tocaba el shofar de nuevo y encontraba allí a la novia con sus vírgenes, con las damas de compañía y sus lámparas con aceite. Recordemos aquella parábola de Mateo 25 de las vírgenes diligentes y las vírgenes necias, donde unas no tenían el aceite y se quedaron afuera. Entonces el novio regresaba por la novia, el padre de la novia le entregaba a su hija y él regresaba a la casa de su padre. Y lo que hacían era que de inmediato entraban los amigos del novio a juzgar
a la novia, pero era juzgada por sus vestiduras. ¿Recuerdas algo? ¿Te dice algo esto? En Apocalipsis 19:7 dice: alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido, se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ella se ha vestido con vestiduras blancas, y las vestiduras blancas son los actos de bondad, las buenas obras que tú haces. Hacemos buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y hacemos buenas obras porque tenemos la salvación, no para salvarnos. Allí es donde se presenta todo esto, y la novia entra al juicio. Cuando venga el rapto vamos al cielo, y lo primero que ocurre es el tribunal de Cristo, y la iglesia es juzgada por sus vestiduras, como lo acabamos de anunciar en Apocalipsis 19:7 y 8, para que revisemos Juan 14 del 1 al 3 y 2 Corintios 5:10, el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay varios tribunales. Uno es el tribunal de Cristo, donde se juzga la iglesia, y otro el tribunal de gloria, cuando Jesucristo se sienta en su trono, en donde están las sillas en Jerusalén, y en Apocalipsis 20, que allá hay unas sillas 24 para hacer juicio a las naciones, y finalmente el tribunal del gran trono blanco para juzgar a los perdidos 1000 años después. El juicio final no es un solo juicio, sino que hay varios juicios. El primero fue el juicio en la cruz del Calvario, donde fue juzgada la iglesia. Los novios no se podían juntar antes del tiempo en que el hombre regresara por su novia. Entonces nos ocurre que María, después de firmado el desposorio, la promesa de matrimonio, se halló que estaba embarazada. Nos dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella resultó en embarazo, y seguramente que la gente le vio la barriguita. José se la vio, se enteró que estaba en embarazo, y vamos a ver esto enseguidita qué fue lo que ocurrió. Pero nos dice aquí el versículo 19: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miremos este punto bien especial. José era un hombre justo. ¿Qué significa ser justo? Se suele entender como aquel que cumple la ley con imparcialidad, de una manera irrestricta. Y siendo así, si era un hombre justo que cumplía la ley a cabalidad, ¿qué debía haber hecho? Debía haber denunciado a María para que fuera apedreada, porque el adulterio, Deuteronomio 22:22 dice: cuando el hombre y la mujer fueren sorprendidos en el acto del adulterio, los dos serán apedreados. Recuerda que cuando a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en el adulterio, dice la gente que la Biblia es machista, pero nos dice el versículo: cuando el hombre y la mujer fueren sorprendidos en el acto del adulterio, los dos serán apedreados. Pero a Jesús le llevaron solo la mujer. La Biblia no es machista. Los machistas han sido los que la han interpretado de manera equivocada. Entonces, ¿cómo hemos de entender esa justicia? Hemos de mirar que José tenía un concepto mucho más elevado y más amplio de justicia, un concepto diferente, y no hablaba de una justicia retributiva. En Éxodo 21:23 al 25 nos habla de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero resulta que la ley del talión no es una ley retributiva. Pero nadie, si le sacaron un ojo o le quebraron una mano a un hijo, yo no le voy a sacar el ojo o a quebrarle la mano al agresor. Había que ir donde un juez para que mirara el asunto y dictara sentencia, pero la verdad es que no hay registro de que se le haya quebrado la mano a alguien.
solamente que se valoraba la mano como se valora hoy en el Código Laboral colombiano, se valora y se paga en gramos oro el daño. José entendía al siervo en Isaías: no quebrará la caña cascada ni el pabilo que humeare. Nos dice en Isaías capítulo 42, mira cómo lo dice: mi siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Aquí José tiene en su mente este versículo, porque José entendía al siervo de Isaías que no lastimaría la caña cascada. Nos habla, y el pabilo que humeare nos habla de los débiles, de los menesterosos, de los que no pueden defenderse a sí mismos, y entendía la justicia como la compasión a esos débiles y menesterosos, y miró más allá del castigo justo de su frágil y tierna mujer, como a una caña cascada o como a un pabilo que humeaba. Era tremenda la interpretación que nos daba José de su concepto de justicia. No hablaba de la justicia retributiva adelantándose a la ley y a la gracia. Nos dice que Jesucristo, si José como hombre justo en la ley la hubiera denunciado, pero mira, Jesucristo, el más justo, cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, le dijeron para molestarlo: Moisés dice que debe ser apedreada esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y Jesús, en un acto de compasión y mucho mayor de justicia, es decir, en un acto de gracia, Él les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Era un sentimiento profundo el de este varón José. Era un hombre, hay que exaltar esta parte de que José, su marido, era un hombre justo. Pero por eso les quiero hablar de esto, para que miremos que un hombre justo en la ley es aquel que practica todo lo que la ley manda de una manera irrestricta. Pero este hombre tenía un sentimiento mucho mayor que el de la ley retributiva y la ley del castigo, para hablar de la ley de la gracia, adelantándose a ella en un sentimiento profundo de compasión por el menesteroso, por el débil, por el afligido. Y José actuó en este tipo de justicia. En ese tipo de justicia José aplicó lo que es una justicia, la justicia de la gracia. No fue una actitud pasiva o muda. Este varón actuó con gran valor frente a una sociedad que se deleita castigando al pecado, pero el pecado ajeno. Por eso Jesús les dice: hipócritas, quita primero la viga que hay en tu ojo para mirar la paja que hay en el ojo ajeno. Somos muy dados a mirar el error ajeno. Somos muy dados a criticar y a censurar al otro. Lo dijo el apóstol Pablo: tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, porque tú haces lo mismo. Lo dice en Romanos capítulo 2. El ser humano es implacable. Por eso, muy reiterativamente lo digo, mis amados, el ser humano, yo digo, gracias a Dios que el hombre no es Dios, porque el hombre es implacable. El que me la hace, me la paga. Pero Dios se deleita en misericordia, tanto en el Nuevo Testamento
y estas palabras las dice es en el Antiguo Testamento. Se deleita en misericordia y será pronto en perdonarlo, dice Joel 2:13. Se deleita, y en Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona el pecado y la iniquidad y los sepulta en el profundo mar. Dios, la actitud de Dios es salvar. Recuerda que en Isaías dice y le ruega al pueblo: yo te hice, yo te formé, mío eres tú, no me olvides, yo soy el que borro tus pecados y el que borro tus rebeliones, mío eres tú, vuélvete a mí. Está el Señor rogando, y rogó en el Antiguo Testamento y ruega en el Nuevo, como lo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. José actuó, fue con un valor insuperable. ¿Qué hombre no hemos mirado a José? O José para nosotros ha sido por allá como una especie de fantasma del cual no conocemos nada. Pero en esta ocasión quiero resaltar esa palabra de Mateo 1:19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él, no vas a pensar que recibió con mucho agrado esa situación. A él le molestó, y lo vemos por la palabra que lo dice, pensando él en esto. Y el pensando él en esto, hay una palabra griega que es entimenonai. Dice entimeonai, es la palabra griega para decir pensando, y pensando era cavilando. Se puede traducir como cavilar, o también se puede traducir como enfado, y probablemente él cavilaba y él pensaba, pero no estaba muerto de la risa. Estaba seguramente que enojado, porque la mujer a la que amaba, a esa doncella, la encontró en embarazo y no se explicaba por qué, no se explicaba la razón. Él en una decisión, actuó con una decisión sabia, con una decisión misericordiosa, como lo hizo Jesús. Recuerda, con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús fue criado por María y José, que le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron la ley, pero Jesús le dio un alcance mayor. Por eso dice la Escritura: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ese menomai, es una palabrita extraña. Menomai significa cavilar o significa enfado. En su manera de este varón José, hombre justo, de él entender realmente la justicia, lo llevó a hacer lo correcto, y lo hizo por encima de la ley, por la ley de la misericordia, porque misericordia triunfa sobre juicio, lo dice Santiago capítulo 2. La misericordia triunfa sobre el juicio. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo actuó de una manera altamente misericordiosa, y en su misericordia compasiva evitó que María fuera apedreada. Seguramente porque lo hemos visto, la gente se deleita juzgando a los demás y condenándolos, y hay una gran cantidad de predicadores que no están hablando de Jesús como Salvador, sino que están mandando a toda la gente para el infierno. Si no crees, estás perdido y te suenan las cadenas, y tus oraciones no suben sino que bajan, y mandan a la gente para el infierno. Jesús, seguramente para evitar que María fuera apedreada, la llevó al empadronamiento, al censo, a Belén, porque si él la deja en Nazaret, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera convertido todo ese
enojo del pueblo en un apedreamiento, pero él convirtió su disgusto, su enojo y el estar pensando, lo convirtió en gracia. De otra manera, mis amados, nos habríamos quedado sin Navidad. El ángel del Señor le apareció entonces en sueño, nos dice el versículo, versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Allí se le apareció, lo vimos en la charla anterior, que fue Gabriel el que le dijo a María: María, salve, muy favorecida, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Y qué será este saludo? Recuérdalo como lo dice Lucas, aquí lo estamos estudiando por Mateo. Allá fue el mensajero, un ángel, aquí el mensajero también es otro ángel que se le aparece a José y le dice: ¿cómo será? Dice: tú serás la madre del Salvador. ¿Y cómo será esto? Te concebirás y darás a luz a un hijo. ¿Y cómo será esto? No conozco varón. Y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que te nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí se lo dice el ángel a José: David, José, hijo de David, no temas recibir a María, es decir, quita tu preocupación, quita tu enojo y quita el temor de recibirla, porque lo que ella tiene en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Un hombre tan soberanamente extraordinario tenía que entrar en este mundo terrenal de una manera extraordinaria y sublime. No temas, lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y entonces vemos que el Espíritu Santo fue el dador de la vida de Jesús en el vientre de María. Número 1, un nacimiento sobrenatural. Segundo, punto número 2, dice: dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Él salvará al pueblo de sus pecados. Observa esto, qué tremendo. Versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Durante toda la historia, el pueblo de Dios y toda la humanidad hemos vivido, el ser humano ha vivido en un gran problema. El pueblo de Israel vivió en un gran problema, pero el gran problema de Israel no fueron sus enemigos. El gran problema de Israel no fueron los opresores en Egipto, por Faraón, en Asiria, por Senaquerib o por Salmanasar, que los llevó cautivos, y después siguió Senaquerib amenazando a Judá. No fueron ellos, ni los medos ni los persas, ni Alejandro Magno con los griegos, ni los romanos. El gran problema de la humanidad tiene su origen en sus propios pecados, y así el ser humano ha formado una sociedad que se desintegra todos los pueblos con el conflicto, el padre contra el hijo contra el padre, el esposo contra la esposa. El esposo y la esposa están en discordia, el empleador y el empleado están en conflictos, y nos dice Salomón: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y lo dice también el profeta Amós. El ser humano ha estado en problema, y el gran problema del ser humano no son sus enemigos. El ser humano es el mismo. Observa que dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amado que me escuchas, el Salvador vino. Jesucristo nació, se hizo hombre, nació del vientre de María y vino, ¿sabes a qué?
a librarte de tus pecados y de tus conflictos internos. Se habla mucho de la paz interior, se habla mucho de la paz internacional, se habla mucho de la paz entre los pueblos, se habla mucho de la paz entre las familias y los amigos, pero todo esto surge de la paz interior. Si no tienes paz interior, estás en un gran conflicto. ¿Por qué? Porque no te has acercado a Dios, porque estás enemistado con Dios. Dice Isaías 59:2 que la mano de Dios no se ha acortado para ayudar, pero nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios, y han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Por qué nuestro pecado hace que Dios voltee su rostro? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y Jesucristo dijo una de las 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Resulta que dice Habacuc 1:9, muy limpio eres de ojos y no puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos, no puedes ver el pecado. Y cuando el Padre miraba al Hijo allí en la cruz, lo vio cargado con todos los pecados de la humanidad. Todo tipo de perversión, egoísmo, vanidad, orgullo, prepotencia, arrogancia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, impureza, todo tipo de egoísmo y de maldad. Allí los estaba cargando nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre lo vio, le volteó el rostro, porque el Padre no puede ver el pecado, porque Dios no puede ver el pecado, nos dice la Sagrada Escritura. Entonces vemos cómo ha habido gran conflicto en la humanidad a causa del pecado, y nos preguntan hoy en día: ¿por qué, si Dios existe, permite tanta guerra y tanta maldad? Mira Santiago capítulo 4 versículo 1, que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, codiciáis y ardéis de envidia. Mira cuál es el gran problema del ser humano: la codicia, la avaricia, y está allí, es la envidia. La gente no se alegra con el triunfo de los demás, pero pudo haber sido mío, y aplauden y se ríen de dientes para afuera, pero hay que gozarnos con el triunfo aún del enemigo. Pero nuestro enemigo no debe ser sino Satanás y sus huestes demoníacas. No debemos tener enemigos, porque nos dice la Escritura que no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que, mis amados, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, nos dice que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres engañadores, avaros, perversos, que llevarán a las mujeres cargadas de pecados, hombres que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Léete 2 Timoteo capítulo 3 para que veas una radiografía de la actualidad, que ha sido todos los tiempos. La solución para obtener la paz no es la educación, mis amados. No, la gente dice: ¿cómo va a haber paz si no hay educación? Y tú crees que hay unos ladrones de poca monta los que te roban el celular, el reloj, la billetera o el vehículo con un revólver o con un puñal o en una cuadrilla, pero hay unos grandes ampones que se han robado el planeta y son unos genios de la estafa, porque son sabios y conocen la economía, conocen las finanzas y conocen la manera de hacer la trama y de engañar. La solución no son los viajes espaciales, la solución no son las grandes tecnologías, la solución es que reconozcas que Jesús nació de la Virgen María, la mujer muy favorecida, la bendita entre las mujeres, a la que todas las generaciones llamarán bienaventurada.
en la que parió un hijo que le dice el ángel a María, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jesús significa salvación de Jehová. Jesús vino a salvar a su pueblo. Jesús vino a salvar al mundo. Dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis amados, hagamos un repasito breve. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ocurrió? Fue un nacimiento sobrenatural. Estaba desposada con María. Ya recordamos lo que era el desposorio y cómo se celebraba el matrimonio y el compromiso. Se firmaba, se iba y el padre decía, ve por tu mujer, y regresaba, no podía llegar antes de un año. Y es allí donde recordamos las palabras del Señor Jesucristo para la iglesia: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para vosotros. Y la boda era una boda, los más pobres de 7 días y los más ricos de 14. Y nosotros tendremos una fiesta de 1000 años, el milenio que llamamos. Nos dice que cuando José estaban desposados, no la podía tocar y ella no podía tocar varón, ni aún a su marido, a su prometido, y la encontró en embarazo. Y como era justo, ya hemos visto el significado de la justicia de este hombre, de José. Era una justicia no retributiva conforme a la ley, a la violación de la ley, de la norma, y que se le debe un castigo justo y bien merecido, entonces debería ser apedreada. Pero él, con el sentimiento de lo que aprendió muy probablemente del profeta Isaías, porque dice, no quebrará el pabilo, ni no apagará la caña, el pabilo que humedare, ni la caña cascada, es decir, al débil y al menesteroso. Él entendió la justicia como un acto de compasión al débil y al menesteroso. Miró más allá del justo castigo a su frágil y tierna mujer como a una caña cascada o a un pábilo que humeaba. Y así actuó este hombre con un sentimiento de justicia mayor que fue transformado en gracia. Su enojo lo transformó en gracia y tuvo el valor de tomar a María, su mujer, aún seguramente contra una sociedad que deseaba apedrearla, como le llevaron a la mujer aquella para ser apedreada a nuestro Señor Jesucristo. Y Él también, en un acto hermoso de compasión, los retó a todos y les dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y salvará al mundo, salvará al pueblo de sus pecados. Mi amado, tenemos la necesidad de que alguien nos salve. El ser humano no se salva, y Jesucristo vino, y dice el libro de Hebreos 2:14, que participó nuestro Señor Jesucristo de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Jesucristo derrotó el dolor, la enfermedad, la muerte, al pecado lo derrotó, y derrotó a aquel que imperaba sobre la muerte. Tus pecados han sido derrotados en la cruz del Calvario, y el Señor te ayuda en su gracia, te da el Espíritu Santo para que derrotes tu pecado, tu envidia, tu falta de justicia, tu carencia de misericordia. Que necesitamos en este mundo personas compasivas, personas nobles, personas llenas de piedad, de bondad, de benignidad, de la bondad amable. Mi amado que me escuchas, a eso vino el Salvador, y como un hombre justo, como José, imitemos ese sentimiento de justicia de José, una justicia llena de compasión, y recibamos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, un hombre obediente a la palabra, al mandamiento de Dios. Y no la conoció, no vivieron como esposos, sino después de que nació Jesucristo,
el primogénito. ¿Quieres que Jesucristo nazca en tu corazón en esta Navidad? Recuérdalo y recuerda que tuvo un Padre adoptivo lleno de compasión y que Jesucristo nos trajo su gracia, nos trajo su salvación por medio del sufrimiento, derrotando el dolor, el pecado y la muerte. Recíbelo en tu corazón ahora y haya una Navidad para toda la vida en tu vida. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, de la humildad, de la misericordia, de la compasión, de la virtud, de la bondad, de la fidelidad, de la benignidad, de la lealtad, de la nobleza, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Enséñame como a José a ser un hombre compasivo, un hombre con un sentimiento de justicia superior. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Úsame, Señor, para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Jesús, eres el grande, el sublime, el majestuoso, el Rey de reyes, Señor de señores, el que dejó el trono de gloria para hacerse hombre, naciendo de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres. Amado Salvador, gracias. Gracias, Señor, por esos ejemplos tan hermosos como ese gran José, tan ignorado, el hombre justo que tuvo ese gran sentimiento de compasión, de misericordia, de bondad. Amado Salvador, la misericordia triunfa sobre el juicio, dice tu palabra. Señor, que esta palabra quede grabada en cada corazón de los que me oyen, Dios, y que tú formes a Cristo en nuestros corazones, que podamos decir cada día: muero al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia, a la arrogancia, a la infidelidad, a la inmoralidad, a la impureza, para que crezca la humildad, la bondad, la benignidad, para que crezca un hombre nuevo y Cristo sea formado en nosotros y digamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, bendice nuestra nación, bendice el presidente, los que están en eminencia, bendice también los bandidos, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados, los ladrones, los zampones, los timadores, Dios de la gloria, los inmorales. Bendice los que tienen un credo distinto y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.